Hola amigos de Magic War, bienvenidos a un video más. Hoy traemos un deck blanco-rojo, o sea, Sapientum, y trae la temática de dos combos infinitos incorporados que son los que nos darían la victoria. Así es que pasemos a analizarlo. Bueno, vamos a analizar primero el deck carta por carta y luego voy a explicar los dos combos que trae incorporados. En el coste 1 tenemos Salvador Altruista, es una criatura 1/1 por 1 de maná blanco y tiene la habilidad de sacrificarlo y le da la indestructible hasta el final del turno a otra criatura que controlemos. Este lo llevamos solo, pero solo para que proteja a nuestras criaturas importantes del combo, que son Virgi o el Himno Sonriente o nuestro dragón. Y también él es importante en su momento. Entonces, solo para proteger de que no nos vayan a destruir una de estas criaturas importantes, llevamos al Salvador Altruista. Luego llevamos en el coste 0, digámoslo, pero puede ser de cualquier coste de maná, es la Serpiente Recta Roca, que tiene alcance, arrolla y protección contra multicolor. La Serpiente Recta Roca entra con contadores +1/+1, con X contadores +1/+1, donde X es lo que hemos pagado al castearla. Esta en realidad, yo como no tengo las otras cartas, pero deberían de ser los 4 de él, pero yo he puesto 2, no deberían de ir estas 2, sino que estas, si ustedes los tienen, se las incorporan al deck y sacan la Serpiente Recta Roca, porque hay un pequeño problemilla que no pega con la combinación de esta carta, pero si nos ayuda en turnos avanzados, lo podemos castear como una 5/5 o una 6/6, así que por eso, y además tiene alcance, arrolla y protección contra multicolor, así que es una buena carta, entonces lo hemos metido, pero en realidad tendrían que ser 4 de estos. Luego en el coste 2 tenemos uno de las estrellas de nuestro deck, que es el Amedrentador Cargano, que por 2 de maná es una 3/1 y los cobardes no pueden bloquear a los guerreros. Él es un guerrero humano. Luego, pagando 1 incoloro, elige uno que no haya sido elegido este turno. Entonces eso quiere decir que podemos elegir de las habilidades que él tiene cada una de ellas una vez por turno nada más. Y la primera habilidad es el Amedrentador Cargano, tiene +1/+1 hasta el final del turno. Y la otra es: la criatura objetivo se convierte en un cobarde hasta el final del turno. Eso quiere decir de que no lo podrían bloquear a él. Esa criatura no lo podría bloquear a él. Luego la última es por la cual lo llevamos a él, es el guerrero objetivo gana la habilidad de arrollar hasta el final del turno. Entonces él se da la habilidad de arrollar y eso es lo que nos interesa. Luego llevamos entusiasmo ante las posibilidades, un instantáneo por 2 de maná, y que como coste adicional para lanzar este hechizo descartamos una carta y robamos 2 cartas. Eso nos sirve para buscar nuestras cartas del combo rápido y ponerlas en nuestra mano. Luego tenemos Profecía del Fuego, que es un instantáneo que hace 3 puntos de daño a la criatura objetivo, y podemos descartar una carta de nuestra mano, podemos devolver una carta de nuestra mano al fondo de la biblioteca y robar una carta nueva. Esto también nos ayuda a buscar las cartas que necesitamos. Y otro que llevamos es Liquidar, un conjuro por 2 de maná, y elegimos uno. Liquidar hace 3 puntos de daño a una criatura o Planeswalker objetivo, o destruye el artefacto o encantamiento objetivo. Ambas habilidades son muy buenas, ya que podemos deshacernos de un Planeswalker o de una criatura que nos esté molestando, o destruir un artefacto, que es como la Filoascua o el Gran Cromlech, o los encantamientos, que serían algunas sagas muy molestas como Elspeth Vence a la Muerte, incluso una de las que llevamos nosotros. También son sagas muy buenas que no conviene que estén en el campo de batalla. Para todo eso nos ayuda. Luego llevamos también Fantasma de Aeroruina, una criatura 2/2 por 3 de maná, y cuando entra al campo de batalla le exiliamos a nuestro oponente un permanente que no sea tierra ni ficha, con coste de maná de 4 o menos, y cuando él deje el campo de batalla, pues le devolvemos un token XX, donde X es el coste de maná del permanente que le hemos exiliado. Ya el permanente lo pierde porque no se lo devolvemos, sino un token.
Luego la estrella del deck, que es Virgi, diosa de la narración, por 3 de maná, es una 3/3 y dice: siempre que lances un hechizo, agrega 1 rojo hasta el final del turno, no pierdes ese maná en cuanto terminen las fases, en cuanto terminen los pasos y las fases. Eso quiere decir que hasta el final del turno ese maná ahí lo tenemos y no lo perdemos. Tiene otra habilidad, pero en el deck no la utilizamos, así que no lo vamos a explicar. La otra cara de Virgi es Herfel, Cuerno de la Abundancia, por 5 de maná, es un artefacto y tiene la habilidad de que descartamos una carta de la mano y exiliamos las primeras 2 cartas de nuestra biblioteca y las podemos jugar ese turno. También nos sirve para buscarnos las cartas que necesitemos, pero generalmente el cuerno no lo vamos a querer castear. Necesitamos mucho a Virgi, así es que Virgi es la esencial. Luego tenemos al Ignus Sonriente, que es una criatura por 3 de maná. Estos 2 y su habilidad, cuando está en el campo de batalla, pagamos 1 rojo y lo regresamos a la mano y él nos agrega 3 de maná, 1 rojo y 2 incoloros. Esta habilidad se activa como conjuro, eso quiere decir que solo lo podemos hacer en nuestro turno. Luego tenemos otra de las cartas claves de nuestro deck y de nuestro combo, que es Enfrentamiento de los Escaldos. Es una saga por 4 de maná y su primera parte o primer capítulo es: exilia las 4 primeras cartas de tu biblioteca y hasta el final de tu próximo turno puedes jugar esas cartas. Nos da una gran ventaja, un gran adelanto. Si nos hace falta algunas cartas del combo, es posible que entre estas 4 que exiliamos pueda venir y así tenemos la oportunidad de castear al siguiente turno y realizar lo que queremos hacer. Luego, en su siguiente fase, en la número 12, siempre que lances un hechizo este turno, pon un contador +1/+1 sobre la criatura objetivo. Y su tercera fase es lo mismo que en la fase 2. Aquí es donde les decía que la serpiente recta roca no nos funciona, sino que serían las 4 copias de este. Entonces, porque esta es una carta multicolor, no le podríamos poner los contadores a la serpiente, pero a él sí. Entonces, por eso yo se los recomiendo que cambien estas 2 serpientes por los 2 amedrentador. Luego, para finalizar en lo que son los hechizos, tenemos el Terror de la Cima, una criatura 5/4 que vuela por 5 de maná y tiene que a tus oponentes les cuesta 3 vidas adicionales lanzar hechizos que lo hagan objetivo. Y la habilidad que nos importa también es la de que siempre que entre una criatura que nosotros controlemos en el campo de batalla, podemos hacerle daño a cualquier objetivo igual a la fuerza de esa criatura. Vaya, ahora vamos a explicar los combos. Primer combo para ganar: necesitamos tener sí o sí a Virgi en el campo de batalla y cualquiera de estas 2 cartas. Entonces, digamos que tenemos a Virgi y que tenemos al Ignus Sonriente. Entonces, en nuestro quinto turno bajamos al Terror de las Cimas. Por bajar el Terror de las Cimas, Virgi ya nos agregó 1 rojo. Con ese rojo que nos agregó Virgi, nos regresamos al Ignus Sonriente y él nos agrega 3. Con esos 3 lo casteamos y Virgi nos agrega otro rojo. Cuando entra al campo de batalla, el dragón le hace 2 de daño a cualquier objetivo. Se lo vamos a hacer al oponente porque lo que queremos es ganar. Y luego con el rojo que nos agregó Virgi lo regresamos a la mano y lo volvemos a bajar, y así sucesivamente hasta quitarle los 20 de vida. Esa sería la primera condición para ganar. La segunda es que necesitamos a Virgi en el campo de batalla, tener al amedrentador Cargano y al Ignus Sonriente. Estar en la segunda fase de los enfrentamientos a los escaldos, o sea que siempre que lancemos un hechizo le ponemos un contador a una de nuestras criaturas. Entonces, si estamos en esa segunda fase, pagamos 1, nos regresamos al Ignus Sonriente, y si no lo tenemos en el campo de batalla, puede ser de que lo tengamos en la mano, que lo hayamos exiliado con la primera parte de la saga y lo podemos jugar. Como sea, lo jugamos y cuando entró le ponemos un contador al amedrentador Cargano. Luego con 1 nos regresamos a la mano a él, lo volvemos a jugar y le ponemos otro contador. Y así hasta ponerle suficientes contadores para acabar con la vida del oponente y para acabar con todas las criaturas que lo puedan bloquear. Y aún así quitarle la vida al oponente. Entonces por eso necesitamos muchísimo que él pueda arrollar. Y como solo necesitamos pagar 1 para darle la habilidad de arrollar, el 1 que nos agregue Virgi al final de que terminemos de castear al Ignus Sonriente, ese nos serviría para darle a arrollar, atacamos y pues si no tiene algún instantáneo para defenderse del oponente, le ganamos.
Así serían nuestras condiciones de ganar. Y luego la base de maná son 8 llanuras, 8 montañas, 2 maraña calma furiosa, las 4 sendas y 2 templos del triunfo que entran al campo de batalla girados, y cuando entran al campo de batalla adivinamos uno, nos agrega rojo o blanco. Estas tienen solo llevamos 2 porque tienen una dificultad que si no mostramos una montaña o una llanura entran giradas, pero si las mostramos entran enderezadas y nos agregan rojo o blanco. Así que por eso llevamos 2, porque no queremos salir mucho tapeado. Así es que esto es el TechTech, así que pasemos a darnos los duelos y a divertirnos. Bueno, ya tenemos duelo, tenemos en la primera mano 4 tierras, tenemos una del turno 2, otra para defendernos, y tenemos a Virgi. Por lo menos 2 cartas de uno de nuestros combos lo tenemos, así que vamos a conservar. A ver con qué nos juega el oponente. Pues es posiblemente un deck blanco de Snow. Vamos a ver qué tal. A ver si no lleva mucha muerte para que nos deje realizar nuestro combo. Si no, pues vamos a hacerle fuerza ahí. Ya tenemos dos cartas de nuestro combo. Vamos a bajar esto y bajamos la criatura del turno 2. Vamos a ver si es solo blanco o lleva algún otro color. Pues creo que es una Pluma Argentum, sería, creo yo. Nos bota 2. Uy, esto sí nos daña bastante. Nos vamos a arriesgar a botar 2 tierras. Vamos a jugar aquí. Hoy sí vamos a... No me dan ganas de jugar a Virgi. La puede matar. Primero vamos a dejar al perro para tener un poquito de protección. Así, si no muere el perro en este turno, pues bajamos a Virgi y por lo menos tenemos un escudo. Espero que no nos tire otro descarte, porque si no nos va a hacer pedazos la estrategia. Pasar nuestro turno. Uy, me ha asustado. Vaya, y nos salió el maná. Vamos a ver qué viene aquí. Uy, la saga. Sí, la vamos a dejar. Nos conviene. Bueno, vamos a bajar a Virgi. Ya le tenemos un escudo. Esperemos que nos aguante. Pues dejémoslo de que muera, porque ahorita que tenemos a Virgi en juego, pues va a ser mejor proteger a Virgi. No quiero que nos vaya a salir con nada que tenga flash, así es que no vamos a atacar. Vamos a estar de cobardes. Uy, si tiene, pero que fábrica de muerte tiene en la mano. No puede ser. Bueno, tal vez con la saga que encontramos otra Virgi. Sí, vamos a jugar esto y vamos a jugar el perrito. Así si lo quiere machacar, que se gaste toda la muerte que quiera. Así depende de lo que él haga. El otro turno jugamos otra de estas para buscar a Virgi. Jugamos esta tierra y jugamos en la otra saga. Uy, pero es que la mano se volvió en contra de él. Se ha enojado mucho. Vamos a hacer aquí. Vamos a ver qué otras cosas robamos. Con 2 de maná lo vamos a bajar. Pagamos automáticamente y le ponemos otro contador al perrito. Y atacamos. No hemos hallado a Virgi, lamentablemente, si no ya hubiéramos hecho nuestro combo.
finalizamos. El otro turno, pues creo que si no ocurre nada peligroso, le vamos a destruir esto y vamos a bajar la otra saga y jugar esta tierra para gastarnos todo lo que tenemos exiliado. Pues pasamos. Creo que va a quedar a jugar instantáneo porque no hizo nada. Yo creo que ya se la hicimos. Bueno, vamos a ver qué tal. Primero vamos a bajar a Virgi. Luego vamos a bajar al Ignus Sonriente y le vamos a poner a Virgi, se lo vamos a poner ahorita a este. Se nos rindió. Bueno, encontramos oponente y tenemos 3 de maná. Tenemos para el turno 2 descartar, tenemos ya parte de nuestros combos y tenemos algo para removerle al oponente. No vamos a poder jugar en turnos tempranos, pero vamos a conservar. Ha de ser una mono white lifelink. Recibimos uno, qué bueno que se giró, le vamos a aniquilar eso, porque si no se nos sale de control. Ya tenemos 2 piezas del combo y quizás no hacemos nada, quedamos rechazados. Estamos bien ahorita, tenemos para bajar tierra y si no encontramos nada vamos a tener que descartar algo para robar 2. Sí, definitivamente un de Queenie. Bueno, no salió la 4ª tierra, eso está muy bien. No sé si animarme a bajar a Virgi. La vamos a bajar. Si no, posiblemente nos la exilie con un fantasma de ruinas o con una jaula de cristal, pero necesitamos bajarla ya. Si no, es posible que encontremos otra con esto. Pues entonces no vamos a arriesgar a nuestra Virgi. Bajamos otra tierra. Nos deshacemos de esto que está muy peligroso. Necesitamos hallar una tierra roja que agregue maná rojo, así es que vamos a descartar este y vamos a robar 2. Bueno, no salió. Vamos a atacar con Virgi ya que él está girado y pasamos. Ya casi tenemos el combo. Si robamos una tierra roja sería lo ideal para el otro turno. Lo vamos a bloquear. Esperemos no haber cometido un error, pero necesitamos deshacernos de esta criatura que está muy fuerte. Le vamos a devolver un token, pero no importa. Ay, se deshizo de nuestra Virgi, pero bueno, aquí tenemos otra. Nos robamos el maná rojo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar esto y vamos a bajar al perrito. Aquí estaba nuestra tierra roja para el otro turno. Bajamos al perrito. Creo que el otro turno hacemos el combo. Vamos a hacer al perro muy fuerte. Vamos a bajar la tierra roja. Bajamos a Virgi y luego bajamos al Ignus Sonriente. Nos cae todo. Sí molesta con eso. No, nos arruinó lo de la saga. Bueno.
Bueno, aquí sí, vamos a bajar a Virgie. Esperemos que no tenga otro fantasma de aeroruina. Ya bajó 2, sería demasiado que... Vamos a jugar esto. No le vamos a mostrar todavía el duendecito. O ya lo habíamos mostrado. Bueno, tenemos otro perro. Está bien para proteger a Virgie. Entonces nos quedamos así, sin ataques. Finalizamos y esperemos que el otro turno poder robar o el dragón, o si robamos el dragón estaría bien. Él se nos está armando demasiado, tenemos que finalizar pronto. Bueno, nos robamos el dragón, pero quizás nos vamos a deshacer de su... de su ángel, porque eso nos da un turno extra y necesitamos bloqueadora. Vamos a bajar algo. Hoy sí ya nos revelamos la estrategia, así es que si tiene otro de estos fantasmas nos va a robar a Virgie o al sonriente. Pues creo que decidió bajar el ángel para buscarse otro. Creo que podemos aguantar un turno más, pero necesitamos robar el dragón. O una saga, tal vez ahí robamos el dragón. Excelente la saga. Vamos, dragoncito, que se venga. Ahí está. Bueno, aquí lo que vamos a hacer, como agregamos uno rojo, nos vamos a regresar al Ignus y nos agrega 3. Vaya, se nos rindió. Ya había visto lo que iba a pasar. Encontramos oponente y tenemos una carta del combo. Tenemos mucho maná, suficiente creo yo, lo vamos a conservar. Ya solo nos falta encontrar las otras cartas, el dragón y a Virgie, y podemos hacer nuestro combo. O una saga. Ya tenemos a Virgie también. Aquí creo que vamos a esperar. Finalizamos y a ver qué tal. La amenaza más peligrosa que vea, esa vamos a destruir. Sí, está bien. Vamos a ver si nos ataca. Está bien, vamos a recibir uno. Pues no atacó, creo que vamos a arriesgarnos, vamos a dejar ir una tierra a ver qué robamos. Bueno, otra tierra, está bien. Ya casi tenemos todo, hoy solo nos falta el maná. Vamos a bajar a Virgie, esperemos que no vaya a sacar un fantasma de aeroruina y nos quite a Virgie, porque ya estamos a 1 de maná para hacer el combo. Ya, qué excelente. Vamos a ver si jugamos esto y le pegamos a esto, nos va a agregar 1 Virgie y vamos a tener 3. Creo que sí, lo vamos a hacer. Pues creo que por no girar las tierras nosotros nos fue mal, porque quería dejar uno blanco. Bueno, ni modo.
no vamos a atacar porque no vamos a arriesgar a nuestra diosa que caiga en alguna trampa. Ya que cometimos el error del maná, no vamos a cometer otro error. Pues por lo visto no he tenido buena mano aquí, yo creo que prácticamente ganamos. Ya no hay para dónde. A menos que tenga un instantáneo y nos destruya a Virgin. Bueno, se nos rindió. Es que sí, ya ahí con esas 3 cartas ya es demasiado. Hasta aquí vamos a llegar con el video. Ya vieron cómo funciona el deck. Lamentablemente se nos rendían con las partidas, pero bueno, era para qué esperar a ver todos los oponentes y entonces mejor se rendían. Pero sí, ahí nos salió el combo más de alguna vez y todo ha estado bien. Espero que ustedes también puedan mejorar el deck o ponerle algo otro combo que yo no haya visto. Así es que muchas gracias por ver el video. Por favor regálenme su like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima.